chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video, el cual va a consistir en la sociedad finisecular en Chile. El concepto finisecular se refiere a los últimos años de un siglo y los inicios del nuevo siglo. En este caso estamos hablando de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por lo tanto, en términos de años, vamos a hablar de un periodo continuo entre 1880 y 1900, ya siglo XX, 1910, 1920. Actividad de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar en el siguiente esquema. La idea es que durante el video ustedes puedan conocer cuáles fueron las transformaciones económicas y sociales vividas en Chile durante este periodo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Luego de conocidas, analizadas, la idea es que puedan realizar una reflexión, en este caso dos reflexiones, ¿cierto? Que puedan conjugar o puedan definir o detenerse en una, sea de aspecto económica, social, ¿cierto? Pero la idea es que puedan entregar dos reflexiones con respecto a estas transformaciones vividas en Chile en el área económica y social. La siguiente periodización de la historia de Chile nos ayuda a ubicarnos, ¿cierto?, en qué periodo vamos a trabajar durante este video. Para eso nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que esta línea de tiempo abarca lo que ha sido la historia de Chile desde sus inicios, ¿cierto? Y nosotros durante el año lo hemos visto desde 1810, como pueden ver en el centro de la diapo, ¿cierto? El periodo de independencia, luego el periodo de aprendizaje político de 1823 a 1830. Estamos hablando, ¿cierto?, de los inicios de la conformación del Estado-Nación chileno. Luego este periodo conservador de 1831 a 1861, en donde vimos principalmente la Constitución y el personaje de Diego Portales, ¿bien? Y en 1861 a 1891 se impulsan reformas liberales, bien, con respecto a lo que ya habíamos visto antes de lo que significaba el ideario liberal en lo político, en lo económico y principalmente la configuración del Estado-Nación. Son muchas cosas que pasan en un solo momento, bien, y es que nosotros nos vamos a quedar en este periodo de 1891, ya finales del siglo XIX, y es en donde vamos a profundizar en este video, como la sociedad finisecular. Transformaciones económicas. Es importante que consideremos el territorio como punto inicial para poder comprender qué transformaciones vivió Chile durante este periodo de 1880 principalmente, bien, y lo podemos ver en el mapa de la izquierda. Se dan cuenta que el territorio de Chile cambió, principalmente se debe a la guerra del Salitre o la guerra del Pacífico, en donde Chile se enfrenta al Estado peruano y boliviano, bien, y en este conflicto o en esta guerra llamada como por algunos históricamente la guerra del Pacífico, Chile logra anexar a su territorio las regiones que hoy día son Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Como podemos ver, ¿cierto?, en el pulsor apuntando estas partes que antes eran amarillas, luego después de la Guerra del Pacífico, finalizada ya en 1883, Chile logra anexar estos territorios que ya mencionamos. Y podemos ver que estos territorios le van a dar a Chile un recurso natural que lo va a convertir en una potencia económica en la época, uno de los países más ricos con respecto al salitre. Estos territorios que Chile anexa hacia el norte, que hoy día conocemos como el Norte Grande, le van a propiciar yacimientos salitreros. Bien, el salitre va a ser utilizado por países en Europa como fertilizantes naturales para la agricultura y también para fabricar la pólvora, ya que esta carrera armamentista que se va a dar en Europa durante estos años va a ser demandado Chile por el salitre para así preparar armamentos que van a ser utilizados en una futura Primera Guerra Mundial.
La actividad económica de Chile se va a basar principalmente en las oficinas salitreras que se van a crear y se van a instalar en el norte de Chile, específicamente en la región de Tarapacá. Por ejemplo, la oficina salitrera de Humberstone y Santa Laura, que hoy día son patrimonio de la humanidad. Y estas oficinas salitreras van a estar a cargo de privados principalmente, no va a haber una participación del Estado, solamente el Estado chileno solamente va a recibir impuestos que son con los que se va a enriquecer. Bien, estas empresas salitreras van a explotar el salitre con mano de obra chilena, por lo tanto va a haber una oferta de trabajo para muchas personas, principalmente obreros, que van a migrar del campo a la ciudad o del campo específicamente a estas oficinas salitreras. También considerar que estos privados que van a estar a cargo de las oficinas salitreras van a ser europeos, específicamente ingleses. El salitre va a ser un factor dinamizador de la economía en Chile, y cuando hablamos de este concepto de dinamizador nos referimos a que toda la economía va a girar en torno al salitre. El salitre va a reactivar algunas actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Recordemos que en el norte no se podía realizar la agricultura, pero en el sur, ¿cierto? La agricultura va a permitir un equilibrio, ¿cierto? Para que las personas que trabajaban en el norte se pudieran alimentar gracias a esta agricultura. Y van abasteciendo así la demanda de alimento de esta población en el norte. También los impuestos que el Estado va a ganar producto de que los extranjeros, al exportar el salitre, bien, le tenían que pagar al Estado un impuesto, y este impuesto iba a ser invertido por el Estado en infraestructura como en escuelas, hospitales, caminos, bien, y los caminos iban a permitir la comunicación del territorio que se estaba anexando en Chile, como también lo iba a hacer, por ejemplo, con el ferrocarril. Las transformaciones sociales tenemos que entenderlas como consecuencias de las transformaciones económicas. Chile se encontraba llenando su alcancía producto de los impuestos del salitre, pero estas ganancias estaban llegando a la sociedad, a los trabajadores que estaban, ¿cierto?, trabajando, valga la redundancia, directamente con el salitre. Por lo tanto, se va a dar una situación llamada como la cuestión social, la cual la definimos como un conjunto de problemáticas económicas y sociales que afectó a los sectores populares u obreros de la sociedad. ¿Cómo podemos entender este proceso, o cómo podemos entender cómo llegamos a la cuestión social? Principalmente debido a este auge del salitre y a una gran oferta de trabajo por parte de las oficinas salitreras, las personas comenzaron a migrar a estos yacimientos salitreros, Humberstone, Santa Laura y Olota. Y la gente comenzó a sobrepoblar ciertas oficinas salitreras, por lo tanto no existía la infraestructura para poder recibir a tantas personas o a tantos obreros. Hablamos de una infraestructura precaria, lo que generó el hacinamiento. El hacinamiento iba a significar la aglomeración de personas en un territorio pequeños, ¿cierto?, en casas como los conventillos, en donde hablamos de una población que iba a vivir una mala calidad de vida por falta de agua potable, mala alimentación, falta de higiene, insalubridad, debido a que no existía, ¿cierto?, una infraestructura que pudiera resistir a tanta población. Otro de los elementos que generó la cuestión social era la falta de iniciativas por parte de los políticos o por parte de los parlamentarios, ¿cierto?, en llevar a cabo leyes sociales que pudieran solucionar este problema. Había una inexistencia de leyes laborales o leyes sociales. Las soluciones que se van a dar, ¿cierto?, debido a esta cuestión social que estaba viviendo la sociedad o los obreros principalmente, van a estar dadas por el liberalismo. El liberalismo proponía, ¿cierto?, aumentar la participación del Estado en la resolución de los problemas sociales, ya que los privados eran los que se estaban haciendo cargo de las empresas, de lo que eran principalmente las oficinas salitreras, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado, con una política de solamente mediar,
no estaba interviniendo, por lo tanto el liberalismo proponía que el Estado se hiciera parte de la resolución de estos conflictos. También a través de esta participación la idea era mejorar la legislación social y laboral, ya que no existían leyes laborales que pudieran resguardar la seguridad de los trabajadores o de los obreros. Otro aporte que iba a ser por parte del liberalismo iba a estar dado por el Partido Radical, quien eran liberal, pero criticaban a otros liberales un tanto aristocráticos que hacían oídos sordos a esta cuestión social, y es por eso que se habla de una inexistencia de leyes o una voluntad por tratar de solucionar este problema. Y es que el Partido Radical, que se decía tener un poco más de conciencia social, proponía, ¿cierto?, que algunas iniciativas para poder ayudar a las personas obreras que estaban viviendo de esta cuestión social, como por ejemplo proponer vacunas masivas y así bajar la mortalidad debido a la insalubridad, al hacinamiento, ¿cierto?, a las malas condiciones de trabajo. También la gente moría en las minas, obligar a los padres a educar a sus hijos, ¿cierto?, y que estos hijos que estuvieran siendo educados pudieran tener una alimentación en las escuelas. Y otra respuesta a la cuestión social iba a ser la organización obrera, como por ejemplo lo fue la creación de la Foch, ya en el siglo XX, 1917, la cual es creada, se adjudica a Luis Emilio Recabarren esta organización, la cual tenía como finalidad un cambio social y buscar un mayor bienestar para los trabajadores, ya que decíamos que no había seguridad de los trabajadores a través del Estado o las leyes, que no existían. Luego de conocido las transformaciones económicas y sociales vividas en Chile durante este periodo finisecular, la idea es que ustedes puedan reflexionar, ¿cierto?, y anotarlas en este esquema. Cualquier duda, consulta, saben cómo encontrarme. Que estén bien. Chao.